Bienvenidos a todos y gracias por venir a esta nueva sesión de Rostros y Rostros. Hoy contamos con la presencia de la novelista Verena Bosch, a la cual hemos podido tener entre nosotros durante unos meses colaborando con nosotros y a la que ya considero una amiga. Verena es escritora de la novela Naranjas de Sangre, pero además es historiadora, investigadora y actualmente es colaboradora con la Fundación Bundesstiftung Aufarbeiten con una beca denominada Memory Work. Es nacida en Rottweil, en Alemania. Estudió Filología Inglesa y Sociología en la Universidad de Constanza, es licenciada en Ciencias Culturales y doctora en Historia Contemporánea por el Instituto Universitario Europeo. Indicar también que acaba de salir una nueva novela tuya, Kirchberg, Sí, aún solo en alemán. Y bueno, hoy viene a presentarnos su primera novela en alemán, Blut Orange, Muy bien. La cual ha sido traducida al castellano como Naranjas de Sangre y al catalán como Taronges de Sang. Novela nacida de un vínculo directo tuyo profesional y personal con la memoria histórica en España y bueno, la que nos explicarás. Pues muchas gracias y adelante. gracias Miriam y buenos días, encantada de estar aquí y presentar el libro, la novela. Y voy a contar un poco de mi vínculo con la memoria histórica cuando hablo de la investigación que hice para este libro, que es un libro totalmente ficticio, pero con un fondo histórico real y bien documentado. Pensaba que iba a caer el libro. Y para empezar me gustaría leeros sencillamente el inicio de la novela. Allí ves la portada y sin más os leo las primeras páginas. La novela tiene 4 partes, os voy a explicar más sobre esto más adelante. La primera parte se llama Las situaciones del país. El primer capítulo, 0, y está ambientado en el agosto de 2004. Allí yacen 7. Enseguida los van a sacar. Se hace el silencio. Ha llegado el momento de hacer un descanso. Ahora suben los arqueólogos con sus cajas de cartón y entonces la fosa vuelve a quedar vacía. También para ella ha llegado algo parecido a un final. Está muy tranquila. Se pone en cuclillas y se deja llevar por el agotamiento. El cielo tan grande, la tierra tan poderosa. La mirada se desliza sobre el secarral del paisaje, ve cómo se levanta el polvo del suelo y siente cómo quema el sol, escucha cómo se agota el tiempo. Un ramo de claveles yace con una foto en el fondo de la fosa. Cuando suben la primera caja, alguien entona una canción, a la que se unen poco a poco todos los presentes. La tonada devuelve la vida a los muertos. Este momento es el ojo de un remolino temporal que abarca desde el Big Bang hasta el final de todos los tiempos. Estos 65 años durante los cuales los asesinos pudieron ocultar su injusticia no serán nada más que un temblor, una sacudida en el rostro de la tierra. Vibra el teléfono que lleva en el bolsillo del pantalón. Lo toca a través de la tela y rechaza la llamada.
no se ha inscrito en el libro de huéspedes, que se encuentra sobre una mesa destartalada, ni se ha dejado filmar en vídeo. Debe encontrar otras palabras, otro lugar. Cuando hayan terminado aquí, llamará. Quizás sea bienvenida, se siente esta noche a su mesa y encuentre las palabras. El teléfono vuelve a vibrar de inmediato. Se levanta y se traslada bajo la sombra de la encina y allí reconoce el número de sus padres en Valencia. Dura demasiado tiempo. Casi no se acuerda de sus voces. Vuelve a la fosa y se pregunta dónde habrán conseguido su número. Si en su casa le preguntan qué ha estado haciendo aquí, les va a contestar que hemos desenterrado a vuestros muertos, que han celebrado la vida de los que yacen aquí y de los otros, los que han seguido viviendo. Aquí se ha ensuciado las manos y al final ha cumplido con su deber. Ha llegado el momento de reservar el terreno y construir su propia casa. Él deberá cargar personalmente con su culpa. Tiene la sensación de que se ha vuelto más permeable. Los callos han reventado, un trabajo de rodillas. Quizás por eso está tan cansada. Ella forma parte de esta historia. Se ha abierto paso a través de ella. Vibra por tercera vez. Se aleja de los vivos y de los muertos. Bajo la encina responde a la llamada. A la sombra se apoya en el tronco, se masajea el tobillo sensible a los cambios de tiempo y contempla cómo la mariposa tatuada bate las alas ante la voz de su hermana. Es mal momento. La voz en la línea salta, ahogada por las lágrimas, pero aún así cortante. Contigo siempre es mal momento, pero en la vida no se trata solo de ti, cabrona. Su hermana ha aumentado su vocabulario. Debe ir de caza por territorios ajenos, y entonces lo sabe. Se mira la mano, se le ha roto una uña. Se ha ensuciado las manos y ya es demasiado tarde. El viento mece las flores, levanta polvo, recorre las páginas del libro de huéspedes y se lleva las palabras. Él se ha ido. La situación del país, marzo de 1939. Lo que queda, dinamita, munición, fusiles defectuosos. Todo al hoyo. 3 hombres arriba, 2 abajo. Rápido, en silencio. Descargar las cajas de los carros tirados por burros. A tientas en la oscuridad. Sacar las cajas de los carros, 7 pasos, 8, entonces arrodillarse y con mucho cuidado hacerlas descender. Las cosas deben estallar, pero no antes de tiempo. Esto es lo que habrá ocurrido. Uno de los bombarderos italianos que había partido de Mallorca en dirección a Valencia sobrepasó su meta y no descargó su contenido sobre el puerto, no acertó en barcos o casas de pescadores y no le dio a la calle de La Paz, sino que llegó hasta el altiplano. Eso fue hace un par de semanas, una historia de otros tiempos. Una bomba caída del cielo sereno. Desgarró la fina capa de hierba, hizo saltar piedras en todas direcciones. En la profundidad, una capa compacta de barro absorbió su fuerza. Lo que absorbió una vez puede hacerlo una segunda vez. Habría sido mejor enterrarla en el bosque, pero los otros lo han dejado en minoría. Las cosas tienen que irse, desaparecer por completo, de manera que acaba en un agujero en los campos. Allí podrá saltar por los aires. Nadie se acercará a ella, ni los correctos ni los equivocados. Los soldados republicanos huyen ya a través de los Pirineos. Francia e Inglaterra han reconocido a Franco
en los libros de historia se fijará muy pronto otra fecha para el final de la guerra, pero en su libro de la derrota consta el 27 de febrero de 1939. Nadie habla, todos tienen miedo. Ya no se confía en los pastores, ni en las ovejas, ni siquiera en la propia tierra. Las ruedas crujen por el terraplén. Él se sienta bajo la encina. Las manos heladas, la camisa se le pega a la espalda. Espera hasta que puede tener la seguridad de que el burro está de vuelta en el establo y los camaradas en sus casas. Tampoco confían en él, pero estaba dispuesto a aceptar este encargo. Hace un par de noches apareció Manolo en la puerta de atrás, un amigo desde los veranos de su infancia, un amigo que necesitaba a un hombre. También él podía necesitar una aventura. Este riesgo era una venganza ante la falta de perspectiva, a causa de su padre, de su hijo, de sus hermanos, de esta vida que lo mantiene aquí. El silencio se siente como una depresión en el tímpano. Poco a poco arrecia el viento, los ruiditos de los bichos en la hierba, el crujido de unos zapatos de cuero. Una caravana de pinos y robles sobre la espalda de la montaña oscurece la superficie gris del cielo. La tierra se extiende ancha, ligeramente inclinada. Hacia arriba el bosque, muy abajo una granja. No debería estar aquí, no en este pueblo ni en esta época del año. Valencia está llena de soldados, políticos, funcionarios que tienen la esperanza de huir. Solo ellos se esconden en los montes. Sus padres no entienden que ni la guerra ni lo que la seguirá son más peligrosos en Valencia que aquí. Aquí se creen seguros. El pueblo es el pueblo. No responden a sus preguntas sobre lo que ocurrirá con el bufete de su padre y lo que será de él. ¿De qué van a vivir si debe volver a cultivar viñas como sus antepasados? No creen que la gentuza de Franco vaya a encontrar su casita en las montañas y vaya a aplastarla bajo sus pesadas botas. La guerra ha provocado que su padre pierda la cabeza. Él ha quedado como único hijo de su padre y por eso resiste. Sueñan con París, Julia con la alta costura, él con la Sorbona. Echa de menos a sus hermanos y no consigue convencerse para huir. Se pone en pie e intenta librarse del frío en las extremidades. Sopesa la granada en la mano como si fuera un libro pesado, pero se trata solo de una libra de nitramita. Hace 3 años solo tenía libros en la cabeza. Ha conseguido pasar la guerra pensando y escribiendo. Han tenido que enseñarle cómo se quita el seguro. Le tiembla la mano. Espera que la fuerza del estallido sea suficiente para hacerla explotar. Espera que no vaya a necesitar la reserva para hacer que salte por los aires la cosa, que se encuentra hundida en el lodo del agua subterránea. El seguro salta con facilidad. Desde el borde del cráter rodea un saliente en dirección hacia el bosque. Apunta y lanza. Un estruendo grandioso como los petardos por San José. 3 años evaporados en un solo estallido. La onda expansiva lo lanza hacia el bosque. Los árboles relucen bajo la luz de la explosión. Escucha su propio grito de júbilo. Bueno, así empieza esta novela y habéis conocido aquí en estos breves capítulos los 2 personajes principales de la historia, que son Maite, una joven estudiante de
de Valencia, que en el año 2000 ya tiene unos 35 años. Y la historia que cuento en la novela es la historia de ella, la de su padre, la del abuelo de su novio y las dos familias que hay allí alrededor. Y Maite es de una familia conservadora de Valencia, productores de naranjas, y se va de Erasmus a Múnich en el año 1990, que es el año de la unificación de las dos Alemanias. Entonces allí hay un ámbito de algo que empieza de nuevo y de mucho movimiento, y para ella es la libertad, que tiene 20 años y aprovecha de esta ocasión para escaparse de su familia muy conservadora y de escapar de los conflictos eternos que tiene con su padre, que es guardia civil, un alto cargo de la Guardia Civil. En Múnich ella conoce a Carlos y se enamora de él, un alemán español de una tercera generación de inmigrantes españoles. Y el abuelo de Carlos, Antonio, que aquí en el segundo capítulo que he leído lo habéis conocido como hombre joven de unos 20 años, este Antonio se convierte para ella en un mentor, un amigo y una figura paterna. Y la trama se desencadena en el momento en que Maite, en un cumpleaños de esta familia alemana, en una granja en Baviera, ve una foto de un soldado de la Wehrmacht de la Segunda Guerra Mundial y se acuerda que en algún momento en su familia ha visto una foto con su padre vistiendo el mismo uniforme. Eso para ella es el momento en que se empieza a preguntar qué ha pasado en su historia familiar y por qué su padre viste un uniforme alemán. Y es el principio de una búsqueda personal y familiar, y Antonio, el abuelo de Carlos, que tiene una, digamos, típica historia de represión, exilio de muchos republicanos españoles, y que era militante del PCE. Ella la lleva a conocer la comunidad de los exiliados en Múnich y a conocer esta otra España de la que ella ha sabido muy poco de joven en el ambiente conservador en lo que se ha crecido. Antonio tiene una historia muy dura de represión, de internamiento en Francia, donde se ha huido con su mujer Julia y su pequeño hijo Pau, y por una casualidad o por un malentendimiento acaba en un tren de deportación de los alemanes en el verano de 1940. Y aquí yo me he basado bastante en la investigación de la película y del libro El convoy de los 1927 de Montserrat Bengough y Richard Bellis, que era una de las primeras importantes deportaciones de alemanes, bueno, por parte de los alemanes, de republicanos españoles en la Europa del oeste. Y Antonio sobrevive a la Segunda Guerra Mundial escondido, camuflajeado como trabajador forzado francés en una granja alemana, y se construye una segunda vida en Alemania como importador de verduras y frutas en el mercado al por mayor, que es un ambiente internacional, obrero, y así a los 20 años huye de España y por el resto de su vida vive en Alemania como trabajador y luego como empresario de importación en el mercado de Múnich. Son los dos personajes más importantes, pero obviamente hay más en una novela de dos familias. Aquí os he puesto el árbol genealógico. A la derecha la familia
alemana española, a la izquierda la española, Maite y Carlos están allí abajo, y la familia de Maite, que, bueno, una familia de latifundistas, productores de naranjas. El padre y también el hermano de Maite son guardias civiles, y hay también un secreto de familia que aquí no lo cuento. Bueno, aquí la familia de Maite, que es una familia conservadora. Ella va al Colegio Alemán de Valencia, entonces tiene buenas condiciones para luego estudiar filología alemana y irse a Alemania. Tampoco sabe muy bien por qué su padre le manda a este colegio. Su padre, Al Francisco, nacido en el 1923, Maite tiene tres hermanos mayores y su padre tiene 47 años cuando ella nace, entonces es un padre muy mayor y ella tiene una posición un poco entre hija y nieta. Se queda un poco entre las generaciones, y Francisco, su padre, se enrola en la División Azul. Tiene una predisposición de carácter y un fervor ideológico, pero también es una experiencia que lo deja bastante traumatizado. Vuelve de Rusia, lo que es la División Azul, ¿lo sabéis todo? Sí, que en Alemania no es algo que se puede dar por descontado, es algo mucho más conocido aquí en España que en Alemania. Pues entonces el padre va a Rusia y Nathan Schneider, que conocemos, dijo que según él nunca ha leído un retrato de un nazi tan de cerca. No lo sé, a mí me importaba de crear este personaje con su motivación, su pensamiento, y demostrarlo como un perpetrador y también una víctima en un cierto sentido, que vuelve de la guerra como vencedor, pero también como una persona destrozada por esta fuerza tremenda que tiene la guerra, las condiciones en las que ha tenido que luchar allí. Y vuelve a su familia como un padre con muy poco cariño, con dificultades de comunicarse, y hace su carrera en la Guardia Civil, que la Guardia Civil dentro del mundillo de la División Azul hacía funciones de policía militar, y 7 jefes de la Guardia Civil estaban antes en la División Azul, así que hay un enlace muy, muy estrecho entre los dos cuerpos militares. La madre, Isabel, es una mujer muy silenciosa, parece la típica mujer sumisa y adaptada, y Maite no entiende muy bien, no reconoce que en esta persona podría tener una aliada dentro de la familia. Maite tiene 2 hermanos y una hermana mayores, y una tía madrina, que es la hermana más pequeña de Francisco, y que se ha alejado bastante de la familia, se ha como autoexiliado, se ha ido a Barcelona y vive como una vida paralela a la de la familia. Trabaja en una ONG y se ha creado una nueva vida después del franquismo. Ha nacido en el 40, y ella, por ejemplo, dice en algún momento de la novela, se puede retirar de una manera muy silenciosa de una familia. Y al final Maribel, la cocinera, que para Maite es una persona de referencia dentro de la familia y de clase trabajadora y portadora de un secreto que se va descubriendo poquito a poco a lo largo de la novela. Pues, entonces tenemos ahí
esto cubierto la familia de la página izquierda. La familia alemana española es diferente, pero también con muchos silencios. Bueno, hemos dado el título Novelar el silencio a esta conferencia, y son los perpetradores y las víctimas que son bastante silenciosos o silenciados en esta historia y opino en la realidad. Carlos, el novio de Maite, eventualmente se casan los dos, entonces es una historia de amor feliz. Maite se queda en Alemania, no vuelve a España. Carlos nació en el 65, crece en la Alemania de los años 70 y 80 y es un típico representante, diría, de mi generación más o menos, y también de la enseñanza y de los discursos de memoria que se hicieron en Alemania en los años 70 y 80, que ya han pasado el movimiento de los 68, cuando en Alemania los hijos y los nietos empezaron a preguntar a los padres lo que han hecho o lo que ha pasado durante la guerra. Diría el final de los años de plomo y de silencio en Alemania. El padre de Carlos se llama Paul, se convierte en un Paul estando en Alemania, es un representante de la segunda generación de inmigrantes que intenta integrarse completamente y niega bastante su herencia y su descendencia española. Se casa con Margot, que es la hija de la granja donde Antonio sobrevive a la Segunda Guerra Mundial, y Julia es la mujer de Antonio, que la habéis oído en este capítulo hablar de ella. Cuando se deporta a Antonio en el año 40, en este tren que va de Angulema, en el suroeste de Francia, al campo de Mauthausen, él no llega allí porque se huye del tren en la estación de Múnich. Hay testimonios reales de sobrevivientes del campo de Mauthausen que dicen que en alguna ciudad grande de habla alemana, no sabían muy bien dónde, pero en alguna ciudad de habla alemana había una parada del tren, hacían como una pausa y no estaban muy bien vigilados. Y si hubieran tenido una idea de lo que les esperaba, podían intentar de huirse allí. Hay un testimonio en el libro y en la película. Y entonces yo a Antonio le ofrezco como autora esta posibilidad de huirse del tren, y es esta la razón por la que acaba en la ciudad de Múnich. Su mujer Julia pasa la guerra en Francia y se reúne con él después de la guerra en Múnich, pero nunca se siente feliz o contenta en Alemania, y en los años 50 decide dejar a su marido y a su hijo de 17, 18 años y volverse a Francia. Y es una historia que queda un poco al margen de la novela. Estoy con la idea de quizás retomar este hilo y contar la historia de Julia. Y pues entonces eso de perder a su mujer es otra herida de Antonio, que tiene varias. Tiene el asesinato de su padre en su lugar, que es un elemento central de la novela, que ya os voy a hablar más de la fosa y la importancia que tiene en la novela. Luego el exilio, la nostalgia de su país, la deportación, la separación de su mujer. Es un personaje muy melancólico. Es como si el duelo no tiene lugar ni espacio y se convierte en un personaje bastante melancólico, pero tiene una vida social positiva y rica entre los exiliados en Múnich. Encuentra su lugar en el mercado al por mayor de Múnich y en este ambiente de obreros.
o trabajadores, yo lo presento aquí como el primer extranjero en hacerse empresario en el mercado de Múnich. En realidad era un italiano en el año 62. Aquí es este Antonio. Hace de niñera para el pequeño Carlos y se relaciona muy bien con Maite, así que hay allí un personaje muy rico, muy completo, y personalmente es mi personaje preferido en la novela. Y Maite, cuando empieza su búsqueda personal en el año 90, empieza a hacerle preguntas y es la primera persona que realmente le pregunta, y entonces se abre y empieza a contarle a ella su historia, por lo menos en parte, de una persona que quizás nunca ha hablado porque nunca se le ha preguntado. Y con estas dos familias yo he intentado de dar un poco un reflejo de la sociedad, la española y la alemana también, y hay silencios en ambas familias, y en Alemania tampoco hablamos de todas las cosas. Un poco es como, bueno, sí hubo muchos nazis, pero no hubo abuelos nazis, ¿no? Me he saltado eso, perdón. Pues seguimos con la estructura de la novela, que bueno, toda esta trama, esta historia no la cuento de manera cronológica, sino pues saltando hilos narrativos y ejes de tiempo. Y primero quiero presentar la estructura de la novela, que tiene 4 partes, y estas partes reflejan los procesos de una exhumación. Lo que os he leído, la obertura, que se llama Las situaciones del país, en alemán es un juego de palabras que no se puede traducir al castellano. La palabra que significa situación también significa de cómo está el terreno. Así que hay un doble sentido de situación actual, política, social, y una conexión con el terreno. Eso no se podía traducir al castellano. Y la primera parte se llama exploración, la segunda parte se tradució como cimientos. En alemán existe una palabra de arqueología que describe los estratos de la tierra en las que se encuentran cosas. Y luego la tercera parte es la restitución. Y aquí veis que la obertura es muy breve, la exploración son 2 momentos en el tiempo de salida, de inicio. Son capítulos que describen la llegada de Maite en Alemania, y lo veis con las fechas 90, 2004, 90, 2004, y la vuelta desde Alemania en tren de Maite y Carlos, que están casados desde hace unos años, la suegra y el abuelo Antonio. Los 4 empiezan un viaje de vuelta a España para exhumar una fosa. Y entonces la exploración son 2 momentos de inicio. Luego los cimientos es lo que constituye la mayor parte de la novela, y al final la restitución es todo el proceso de la exhumación de la fosa, y el último capítulo, la resolución, se llama también restitución. La novela tiene 3 ejes de tiempo. Una son los acontecimientos de la guerra, lo que viven Antonio y Francisco, cada uno por su lado, obviamente. El segundo eje de tiempo es la llegada de Maite en Alemania en el año de la unificación alemana, y los descubrimientos que hace y las investigaciones que hace.
Y luego la tercera es el viaje de vuelta a España en el año 2004, cuando Maite tiene unos 35 años y Antonio ya tiene unos 85. Y como hemos oído en el primer capítulo, la llamada telefónica, él se ha ido, la muerte del padre de Maite. Lo que también es importante son las diferentes perspectivas, diferentes voces. Las voces principales son estos tres personajes más importantes y luego hay ciertos capítulos narrados desde la perspectiva de Margot, de Carlos, de la tía Teresa y de la madre Isabel. Y es como un mosaico de voces y de conocimientos y cada uno sabe algo que el otro no sabe, de lo que se calla, de algo que piensa pero no dice, y así es como un puzzle de memorias, de conocimientos sobre el pasado. Y supongo que se llamaría una narración postmoderna en la que la historia se compone y se recompone a lo largo de la novela, y son historias fragmentarias, memorias, investigaciones, conversaciones que funcionan y otras que se troncan, cosas que se callan, que solo se piensan, y eso de saltar de un eje en el tiempo al otro y de no contarlo de manera cronológica me ha permitido de relacionar acontecimientos que en el libro están uno al lado del otro, pero obviamente en el tiempo han pasado con una distancia de 50 años. Y, por ejemplo, la granja en Baviera, hay un capítulo que es la salvación de Antonio después de haberse huido del tren de deportación y su llegada en la granja, y el próximo capítulo es la descubierta de Maite de esta foto del soldado de la Wehrmacht en la cocina de la misma granja, pero 50 años más tarde. Y así llegamos a la vorágine de la fosa, y el mosaico, el puzzle de la memoria. La fosa es un poco como el ojo del huracán, es un punto de referencia muy importante en la novela. Habéis oído los primeros dos capítulos que son un poco, son la final y el inicio de la fosa, el momento de su creación en el 39, que con la munición que hacen saltar en este agujero que había por la bomba caída, luego allí se echan los cuerpos, y el final de la exhumación cuando ya los cuerpos no están. Entonces eso es como una paréntesis de la novela entera. Luego la fosa también es el eje central, porque la narración, aquí esto es un extracto del índice de capítulos, la narración se acerca y se aleja del momento del asesinato. Y el capítulo Un cielo lleno de pájaros, que también tiene una fecha muy concreta, es este ojo del huracán y está casi exactamente en el centro de la novela. Y el capítulo Héroe de guerra son investigaciones de Maite sobre su padre en Rusia, y está entrelazado lo que ella descubre y lo que él vive en Rusia. Luego, Decir que sí es la primera mitad de la historia de la boda de Maite y Carlos, que obviamente es un encuentro de dos familias de diferentes bandos. Luego el capítulo central, la segunda mitad de la boda y la segunda mitad de las investigaciones de Maite sobre su padre y de lo que él vive en Rusia, que como
miembro de la División Azul, participa en la bloquada de Leningrado, que también es un lugar de fosas. Y entonces desde allí luego la narración sigue. Aquí os he marcado los capítulos que tienen que ver con la fosa y con el asesinato. Y toda la última parte obviamente está ambientado al lado de una fosa. Y así los capítulos finales recurren al principio, que es la presentación de la fosa antes y después. Me he documentado bastante bien y he trabajado con la RMH para vivirlo de primera mano, así que la exhumación que describo es una exhumación, digamos, de manera o de marca RMH. Y ahora estando aquí, trabajando estos meses aquí con todos vosotros, me he dado cuenta cuánto me ha marcado a mí también en mi manera de pensar y ver las exhumaciones, la centralidad de las familias, el deseo de recuperar a sus queridos. Y he llegado a este tema, ahora retomo el hilo de mi relación profesional y personal que tengo con España y con la memoria histórica. Entre el 2001 y el 2005 hice un doctorado sobre identidad nacional en el contexto de la integración europea en Escocia y en Cataluña. Identidad nacional de Cataluña no se puede estudiar sin estudiar la represión cultural y política durante el franquismo. Mi primer trabajo después de acabar la tesis era en Valencia, trabajaba en fundaciones allí durante 2 años y volví a Alemania en el 2008 y me di cuenta de que yo también había formado parte del pacto de silencio, de alguna manera, que descubrí un montón de cosas de los que no se había hablado mientras yo estaba en Valencia con amigos españoles, valencianos, y no se hablaba de política o de historia entre amigos. Y ya de vuelta a Alemania seguí con mis estudios, mis intereses de historia contemporánea y descubrí el tema de las deportaciones de republicanos por parte de los alemanes, el campo de Mauthausen, y la primera exhumación de la que yo tomé nota, noticia, era la de Fontanosas. Ahora en tu libro he reconocido las fotos de Fontanosas y eran estas que yo había visto en internet y me llamó mucho la atención y me llevó mucho dentro, me tocó mucho esto y empecé a escribir sobre este tema con la idea. Bueno, Maite estaba allí como personaje principal desde el principio y yo miraba un poco lo que pasa cuando un conflicto de rebelión, de pubertad, que estás en contra de todo, y cuando un conflicto así en general se convierte en un conflicto con un contenido político muy fuerte porque descubres que tu padre realmente tiene una culpa. Esto ha sido la idea de salida. Y me fui documentando y bueno, desde el año 2011 trabajo como autónoma, como escritora e investigadora independiente. Y en el octubre de 2011 me fui con la RMH y allí nos conocimos a la exhumación de Chillón, en Castilla-La Mancha. Estuve allí dos semanas documentándome y como voluntaria, y volví también para la entrega de los restos en mayo del 2012 y todo el tiempo me fui documentando sobre el tema de la represión, sobre la División Azul,
Leningrado, el exilio en Francia y bueno, intentando de transportar lo que siempre había tratado como investigadora, como académica, en algo novelado. Y ha sido un salto bastante difícil al principio y lo conseguí en el momento, creo, en lo que conseguí pensar la historia a través de los personajes, no desde esta perspectiva global que tienes que asumir como académica, sino por dentro de los personajes. Y bueno, hemos puesto el título Novelar el silencio a esta conferencia y me he puesto a pensar cómo he narrado el silencio, que en un primer momento quizás se supone que es algo una ausencia, pero yo lo veo como algo muy presente, casi tangible, y algo que deja huella. Y en tibetano hay una palabra que se llama shul, que es como una traza, una senda, es algo que queda cuando lo que ha pasado por un lugar ya no está, como un pie en la arena o la hierba, el césped pisado. Y realmente veo el silencio como el hermano siniestro del crimen. Es algo una complicidad de la impunidad y algo que perpetúa el crimen, con el anonimato de las víctimas, con la violación de los derechos humanos y de la dignidad. Y mucho de la impunidad está en el silencio global dentro de una sociedad. El silencio sobre lo vivido, sobre el exilio, la muerte y los conocimientos que las diferentes personas tienen, pero que se callan o se tienen que callar. Y las familias son un lugar de memoria, pero no solo de memorias positivas, sino también, diría yo, como memorias que se pudren cuando no se pasan de una persona a la otra o una generación a la otra. Carlos, por ejemplo, en algún momento en la novela dice que su familia tiene una acústica extraña. Y Teresa, la tía de Maite, que se exilia en el silencio y tiene como una vida paralela de la que no habla con nadie de su familia. Y son como historias deshabitadas. Y en estas historias y en este silencio el duelo no tenía voz ni lugar. Y la familia de Maite yo la veo un poco como una familia envenenada por tanto silencio que tapa todo. Y Teresa y Maite, y también un hermano mayor de Maite que se queda muy al margen, pero tiene una carrera con mucho éxito de académico y se ha ido al extranjero y allí está y casi nunca vuelve. Entonces hay tres personas que no lo soportan y se van. Hay la madre Isabel que se adapta, que tapa todo y vive en silencio, y la hermana es la más afina al padre y vive su modelo de vida conservador, se casa bien, estudia economía, hay una vida con un vertiente neocapitalista. Y otra manera de narrar el silencio para mí ha sido de presentar la tierra como protagonista. Y hay muchas descripciones del paisaje y de lo táctil, de los sonidos del proceso arqueológico y del silencio que hay en torno. Y el concepto de paisaje ha sido muy importante
llamas paisajes del terror en tu libro y hay un concepto de un periodista y novelista austriaco que se llama Martin Pollack, que es hijo de un nazi de primera clase y él se ha distanciado de su padre y ha desarrollado el concepto de los paisajes contaminados. Y no son los muertos que están allí que contaminan el paisaje, sino es el silencio con lo que se cubre este paisaje. Y él hace un estudio del genocidio nazi, sobre todo en esta franja que quedó entre la Wehrmacht y los alemanes y el Ejército Rojo, esta franja de Polonia hacia los Balcanes, donde los nazis incluso hacían como ingeniería y jardinería para tapar las trazas del genocidio. Y son historias de campos, de barrancos, de cuevas, de ríos muy fuertes. Y esto del paisaje contaminado ha sido para mí un concepto muy, muy fuerte. Una contaminación social y criminal. Y seguimos con la familia como la unidad más pequeña y como un reflejo de la sociedad, que tenemos ahí dos familias partidas por la mitad, que en ambas familias, también en la alemana, hay víctimas y verdugos, hay de izquierda y de derecha, hay unos que tienen una posición muy prominente en la historia familiar y otros que se quedan en las sombras. Y sobre todo la familia española de Maite tiene estas fracturas de los que tampoco se habla. Y en la familia alemana, por ejemplo, Pau, el hijo de Antonio, el padre de Carlos, en general no habla, y él, por ejemplo, está en contra de este viaje en el año 2004 de volver a España para buscar a la fosa. Entonces se ha distanciado totalmente de su propia historia y se lo calla todo. Y en la familia alemana hay también estos agujeros negros. Hay un tío, Hans, que era nazi y que volvió después de la guerra y terrorizó a la madre de Carlos, Margot, cuando aún estaba pequeña. Y hay otro tío, Martin, que salvó a Antonio, pero que también terminó en un campo de concentración de los alemanes como político. Y el exilio interno, ya lo he mencionado un poco, Antonio, Teresa, hay varias personas que se han creado como un mundo paralelo o interno. Y Maite es la persona que rompe el silencio, es como os cuento un episodio que hace algunas semanas estuve en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y allí los estudiantes me contaron que en muchas familias hay como una persona que rompe el silencio, una persona poco adaptada, con un sentido crítico, que hace preguntas, y en este caso es Maite, que asume este rol, este papel. Y en un cierto sentido ella hace algo en el año 90, lo que hicieron los estudiantes alemanes en el 68. Lo veo un poco como un paralelismo que tiene que pasar más o menos una generación desde la muerte del dictador y para que se puedan poner estas preguntas. Y una cosa muy importante, varias escenas en el libro son las mesas familiares, las comidas en familia, una celebración de Navidad muy conflictiva, una reunión para un cumpleaños, y son
escenas, son momentos en los que se puede resaltar muy bien, desde un punto de vista de la escritora, los silencios, porque si se habla, se estropea la situación. Si quieres mantener la paz, pues te callas. Y hay reuniones de toda la familia, también hay situaciones en las que comen dos personas juntas, que se pueden contar algunas cosas en esta situación más íntima, pero tampoco cuentan todo. Así que para mí estas situaciones de comida, bueno, se come muy bien en este libro, han sido muy buenas oportunidades para resaltar estas cosas que se hablan, no se hablan, solo se piensan. Y en la escena final, en la restitución, Maite está en la mesa en la cocina con su madre y hablan por primera vez y hablan de verdad. Y en alemán hay una frase fija que se traduciría como dejar la mesa limpia, y es lo que hacen las dos. Se puede narrar el silencio a través de los personajes, sus vidas, sus acciones, la falta de comunicación. Hay varias llamadas telefónicas en lo que el lector seguramente notará que hay un personaje que quiere decir alguna cosa pero se la calla. Hay actividades compensatorias, por ejemplo, una escena muy al principio de la novela, cuando Maite se va a Alemania, en pleno verano, su padre insiste que la madre vaya con ella a comprar un suéter muy caliente. Y Maite opina que no hace falta, que no es necesario, pero él se impone con toda su autoridad que esta chica necesita un suéter. Van a comprar uno al Corte Inglés absolutamente horrible, que ella está decidida de tirarlo en el primer momento, pero son estas actividades compensatorias. Luego, cuando conoces la historia del padre que ha pasado un invierno en Rusia, se entiende por qué opina que su hija necesita un suéter, pero no se explica, no se habla. Carlos en algún momento hace él es escalador, deportistas, y hace una escalada muy arriesgada que también es expresión de una situación psicológica que tampoco tiene nadie con la que comentarla realmente. Y bueno, las vidas paralelas ya las hemos comentado, y hay estos flashes, estos trocitos de memoria que de repente salen de algún lugar en un momento inesperado porque hay algo como un trigger. Y la ventaja que tiene la literatura es que como autora puedo describir las cosas que la gente piensa pero que no pronuncia. Entonces hay como dos hilos paralelos de las cosas que se dicen y las otras cosas que solo se piensan, y la literatura lo reproduce todo para los lectores. Y Antonio, por ejemplo, tiene una manía de hablarse en tú. Él se tutea a sí mismo y habla un poco con sí mismo o con el mundo, o no se sabe muy bien, pero eso también es una expresión de su soledad, de su manera de ser, de estar en el mundo con todo lo que lleva de equipaje traumático. Fenómenos psicológicos son importantes, obviamente. Maite siempre tiene la sensación que algo no cuadra en su familia, que ella no encaja allí. Hay sentimientos y comportamientos incontrolables. Maite y su padre solo o se encuentran en silencio o gritando. Es una situación en trincheras y ni la una ni el otro encuentran una vía de salida antes de que el padre se muera. Antonio tiene un tic que de vez en cuando se hace más notable, más fuerte. También tiene un problema de vista que es psicológico.
fases Antonio abusa de alcohol y hay sentimientos reprimidos. Pau y Antonio intentan arreglar las cosas consigo mismos. Y Teresa, por ejemplo, intenta dirigir a Maite en una cierta dirección y de ayudarle con su espíritu investigador, pero sin explicarle muy bien las cosas. Y también he hecho uso de símbolos y metáforas, y las naranjas que le dan el nombre a la novela son un símbolo que reúne un poco a todos, porque tenemos por un lado una familia que es productora de naranjas y por el otro lado tenemos a una persona que luego es comerciante de fruta y verdura. Es un hecho histórico que también se enviaron naranjas al frente de Rusia. Había paquetes para los de la División Azul con naranjas de Valencia. Y Antonio colecciona los envoltorios, los papelitos de las naranjas, que es una expresión de su nostalgia del país que ha perdido, y es también un hecho histórico que los buenos gráficos eran republicanos, que el arte gráfico de los envoltorios de las naranjas en el franquismo decayó, porque los republicanos ya no trabajaban en esto. Así que los envoltorios son también un poco una historia cultural de la cultura de la naranja. Las mariposas son importantes. Maite tiene un tatuaje de una mariposa y su padre colecciona mariposas y las pincha y las tiene ahí en sus cajitas, y es como un símbolo de este deseo de amor que por cuestiones de carácter y cuestiones políticas nunca se realiza realmente. La fosa, el proceso arqueológico, la comunidad de la muerte y, por ejemplo, también la soledad obrera en el mundillo del mercado al por mayor, que es la salvación para Antonio en el año 40, y es su casa, entre comillas, luego en Alemania, es el mundo en lo que él se crea una vida. Y Maite cambia de lado, ella deja la filología alemana y empieza un aprendizaje en la empresa de Antonio, y al final ella lo sustituye como empresaria. Entonces es la herencia de Antonio y también de su familia, que vuelve a los raíces en un cierto sentido, pero está en el otro lado. Y por último, es muy importante confiar en la inteligencia y en los conocimientos de los lectores. Lo veo como, bueno, tenemos un pacto, los que escribimos y los que leéis, y se pueden dejar cosas sin decir y se entienden perfectamente. Tengo esta confianza. Por ejemplo, otra cosa que también tiene que ver con esta confianza es el lenguaje nazi, que yo he reproducido en los capítulos que están escritos desde la perspectiva de Francisco. Me lo he tenido que estudiar mucho y confío que este lenguaje, este jargón de derechas, el contrario de desfasarse, bueno, se descubre a sí mismo por lo que es, y es un lenguaje muy limpio pero lleno de mentiras y de autoengañarse. Y he trabajado con contrastes, con las apariencias, con los conocimientos de los lectores, la inocencia y la belleza de un paisaje donde está una fosa, y
Alemania, por ejemplo, el fondo histórico nazi es muy presente y en Alemania, por ejemplo, no hace falta decir todas las cosas, que con pulsar algunas teclas ya se abre como una escena en la que hay unos conocimientos básicos que son importantes como fondo de la historia. Al mismo tiempo, esta historia de la División Azul y de la deportación de los españoles ha sido algo novedoso en Alemania. Y en los encuentros que he tenido con los lectores en Alemania hemos hablado mucho más de los contenidos históricos de la novela que del vertiente literario o poético. Siempre ha sido de mucho interés porque ha sido algo bastante novedoso en Alemania. Y bueno, en Alemania ha sido muy bien recibida la novela y aquí estoy muy contenta de la reseña que ha salido en La Vanguardia a finales de agosto, que resalta exactamente este sentido ético y moral de la novela que a mí me ha guiado en la escritura de esta historia. Y la necesidad moral de identificar y rescatar a las víctimas, creo que aquí no hace falta explicar mucho sobre esto. Y bueno, creo que hasta ahora la traducción ha salido en mayo y he tenido varios encuentros con grupos universitarios y en librerías. Tengo la impresión que siempre viene la gente que está convencida de que la memoria histórica es algo importante y que se tiene que hablar de estos temas, así que siempre he sido muy bien recibida y tratada muy bien. Y pues eso, lo dejaría aquí con el arco iris de Chillón. Las fotos son de la exhumación de Chillón. Y me alegro de hablar con vosotros. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Y nada, ahora empezamos. Si tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo, discutir sobre la novela. ¿Quién quiere empezar? Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Me gustaría precisamente conocer un poquito más de la historia de la edición. O sea, ¿se ha traducido ahora al castellano este año? Sí. ¿El original lo has publicado en alemán? Sí. ¿El título, Blut Orange? Sí. Y salió en la editorial Aufbau, que es la vieja editorial literaria de la RDA, que ahora tiene un programa muy bueno de literatura literaria, un poco de izquierdas y con temas históricos. Han publicado, por ejemplo, también muchas memorias de interbrigadistas en su tiempo antes de la caída del muro, así que este libro está en una buena tradición dentro de la editorial. Salió en Alemania a principios del año 2015 y la recepción ha sido muy positiva y ha llegado a través de varios conocidos a un editor de Barcelona, Jordi Nadal, de Plataforma Editorial, quien habla perfectamente alemán y se pudo leer la novela entera en alemán, porque creo que solo con un pequeño abstract hubiera sido imposible encontrar a una editorial aquí en España. Y entonces él decidió de hacerlo, el Goethe-Institut subvencionó la traducción y más o menos al mismo tiempo se interesó Promera de Valencia para el libro también, y entonces hicimos como una acción concertada que las dos traducciones
salieron al mismo tiempo en mayo. ¿Salieron del alemán los dos o se tradució el castellano a partir del catalán? O No, las dos directamente del alemán. Sí. ¿Nos podrías hablar un poquito de la recepción del libro entre Alemania, Cataluña y España, o el resto de España? ¿Hay diferencias? Has referido que en Alemania es el tema de la división azul. O sea, ¿se nota alguna diferencia entre los públicos distintos, con los distintos idiomas? Bueno, en Alemania hubo siempre mucho interés por la historia, por los hechos históricos que están al fondo. Aquí nunca he tenido preguntas sobre la división azul, ni mucho menos sobre las fosas, porque la gente que vino a los encuentros que he tenido estaba bastante al corriente de este tema. Entonces, con el público en Cataluña, bueno, ahora es la primera vez que hablo aquí en Madrid o fuera de Cataluña de este libro. En Cataluña ha sido un público bastante joven, de estudiantes. Hablábamos mucho del franquismo sociológico que persigue en la sociedad. Allí hablábamos también de lo que se podría aprender de la memoria histórica en Alemania, aquí en España, que en Alemania también hemos tenido nuestras décadas de silencio total y el discurso cambió mucho en los años 80, cuando se enfocó más en las historias de las víctimas. Ruth Klüger fue una autora que ayudó mucho en centrar el debate en el testimonio. La empatía es un concepto muy importante en el trato con las víctimas y en Alemania hemos tenido esta clara admisión de la culpabilidad de Alemania, que aquí solo vamos... Bueno. Y en Alemania el público en general ha sido más mayor que aquí en España. Y muchas veces vinieron personas nacidos en los años 40 que luego me contaron un poco su historia, que se ven muy bien o se identifican mucho con el personaje de Maite y con la mala relación o la difícil relación con el padre y que veían claramente el paralelismo con sus padres que habían estado en la guerra en Alemania. Y la recepción en los medios de comunicación ha sido muy positiva. Lo único que se criticaba, por eso hemos puesto la genealogía, era que con estas dos familias no sé, cuesta entender las relaciones y ha sido premiado varias veces en Alemania, así que por los valores literarios, pero también por el tema ha recibido mucha atención. Yo no he leído la novela y pues, en una obra de literatura el criterio de valoración pienso yo que es distinto distinto respecto de una obra de ensayo, por ejemplo, ¿no? Donde uno tiene que recurrir a fuentes, etc. Me interesa a mí el tema de la percepción, ¿no? Y, por ejemplo, Maite, ¿no? La protagonista, es una persona pues, que quiere descubrir un pasado y lo hace con la percepción del presente, digamos, ¿no? Me dices que no tiene apenas comunicación con su padre, ¿no? O hay silencio o hay gritos, no hay... Es decir, su padre no le cuenta su versión de los hechos, ¿no? su percepción. Y sin embargo sí tiene comunicación con el abuelo de su novio, ¿no? Entonces sí tenemos la versión del abuelo del novio, ¿no? Entonces es que me interesa la diferente percepción. No recuerdo quién dijo esa frase de que lo que los hijos quieren olvidar, los nietos quieren recordar. No recuerdo el nombre de la persona que dijo esa frase, pero es muy interesante cómo las percepciones pueden cambiar. Y no sé cómo has podido resolver en la novela esa percepción, y el valor o el interés que tiene para nosotros hoy, en el año 2017, la Segunda Guerra Mundial o el ascenso del nazismo, etcétera, de aquellos que lo vivieron, ¿no?
Muy brevemente, la familia de Antonio es un muy buen ejemplo de los hijos que quieren olvidar el Pau, que niega totalmente su propio pasado, y en el caso de Maite y su padre, Francisco, el padre, tiene su propia voz. Entonces, yo como novelista acompaño a Maite en su investigación de unos hechos y ella se crea una imagen, una versión de la historia de su padre que luego vemos que no coincide con lo que realmente vive su padre, porque yo como novelista, como autora, también puedo resaltar lo que a él le pasa en Rusia. Y en estos capítulos centrales, que antes os enseñé allí el estrato del índice, estos dos capítulos que se llaman Héroe de Guerra, allí es como entrelazado los momentos de la investigación de Maite en los archivos, en conversaciones con Antonio, a través de películas, como ella intenta de crearse una versión de lo que ha pasado y lo que realmente vive su padre en Rusia, que tiene más o menos la misma edad que ella, cada uno en su momento. Y entonces son dos vidas de gente que tiene 20 años que son totalmente diferentes, y supongo que por los lectores también se crea la idea que Maite juzga a su padre desde una perspectiva igual, entre comillas, viciada, de lujo, que ella tiene la vida más o menos resuelta, está allí en Múnich, en su casa calentita, y él lucha en el frente de Rusia y sí que es un falangista, un nazi, como lo quieres llamar, pero sí que sufre mucho allí en Rusia y sí que la guerra le destroza como persona. Y con esta oposición de estas dos perspectivas opuestas y también los fallos que hace Maite, ella luego, después de su investigación, sí que tiene una idea de lo que ha hecho, de lo que ha pasado, pero no corresponde a la realidad que ha vivido su padre. Pero luego sí que explica, de un lado y del otro, explica por qué la relación es tan difícil y por qué la situación es tan bloqueada. Y también de carácter son bastante parecidos los dos, padre e hija, con mucha rabia, con mucha emoción, y realmente son como dos imanes parecidos que nunca pueden tocarse realmente. Y es una historia en un cierto sentido, de justificación, de venganza, pero también es un amor un poco trágico, que estos dos nunca llegan a una reconciliación. Y también con Antonio, ella es como una persona diferente, es mucho más cariñosa, más alegre, y es también el contexto que la hace, es como una rigidez que tiene con su padre que por ejemplo no tiene con Antonio, y ella es alguien que pregunta y que investiga y que quiere saber, pero ella tiene sus errores salta a conclusiones y también tiene un carácter. Muchísimas gracias, Verena, me ha parecido maravilloso. No he leído la novela, pero me ha gustado mucho tu exposición y quería volver a algo que has mencionado, que es la relación tuya como investigadora y como novelista, que se plasma en esta novela, incluso en el propio personaje de Maite, que también investiga para poder llegar a esa verdad que busca. Pero entonces, lo que a mí me parece muy fascinante, y por tenerte delante, es esa relación entre una novelista y una investigadora, una novelista que investiga para poder crear, pero una investigadora que crea muchas historias de ficción, porque nada de muchos personajes. Entonces,
esa relación entre la académica investigadora y la creadora de historias de ficción. Sí, sí. Bueno, yo tengo las dos dentro de mí y esta historia en particular, pero también la segunda novela que acaba de salir ahora en Alemania, son historias que parten de un interés, digamos, académico, con un tema, con un conflicto, y me documento muy bien y luego escribo, y son como cambio de una fase a la otra. Tengo fases de investigación y luego de escritura, y claro, yo con mis ganas de saber y de aprender y de entender me reflejo en el personaje de Maite, claramente. Y tampoco es cierto que yo no tenga fallos de la idea que me he creado, pero esto de la creación artística y la curiosidad investigativa van de mano en mano. Tengo las dos, y el uno sin el otro no funcionaría. Y con la escritura literaria he encontrado lo mío, más que con la escritura académica. Es así. ¿Y qué te aporta? ¿Qué sientes o qué compruebas? Me siento más libre, porque aquí yo soy la creadora y yo puedo hacer lo que quiero, y la novela la novela te permite todo. Es un genre tan grande, con tantas posibilidades, y puedo hacer lo que me da la gana y no tengo que responder a unos criterios académicos. Y aquí, por ejemplo, me he documentado bien y estoy convencida que todo lo que describo aquí de fondo histórico, que está bien investigado y que está correcto, pero luego yo como novelista me puedo centrar en los sentimientos de las personas, en sacar historias o inventar historias que no tienen un valor académico, digamos, y me puedo permitir muchas libertades en la literatura que en la ciencia no son posibles. Sí, yo la verdad es que iba un poco por ahí también, ¿no? Porque a mí lo que me da es mucha envidia. Bueno, el campo académico también puede ser muy creativo, depende de cómo se plantee, pero bueno, esta libertad que tú tienes para moverte por capas, personajes, tiempos, pensamientos, palabras, bueno, metáforas, no es tan... Entonces me da mucha envidia, y quería también preguntarte algo sobre la autoría, ¿no? A mí estaba todo el rato pensando, bueno, mucha gente no lo habrá visto en la obra de teatro Micomicón, donde el bosque se espesa, que hizo Micomicón para un proyecto europeo en el que estamos, que va a estar en español a partir de, bueno, a principios del 2018, y que de nuevo es un proyecto académico en el cual pues hay un debate entre el grupo de teatro y el colectivo de investigadores, y entonces se hace una obra de teatro en un lenguaje completamente distinto al académico, pero basado en eso. Entonces hay muchos paralelismos, porque además también se sale a Europa, la gente tampoco es, al final de la obra tampoco es quien parecía que era al principio, y están transformándose muchísimo, ¿no? Entonces a mí me ha gustado mucho la presentación que has hecho hoy, porque o sea, no impide en absoluto la lectura de la novela, es más, yo creo que atrapa más a los potenciales lectores, porque es decir, la textura de la novela no está, ¿no? Digamos, no puede estar, ¿no? Pero sin embargo nos das muchas pistas para una hoja de ruta para entender cosas que a veces no es la novela, por la propia estructura tan fragmentaria que hay, no es fácil de seguir, y yo ahora he hecho clic en un montón de cosas que no estaba muy seguro, pero bueno, es lo que dices tú, estás hablando con un público con el que quieres dialogar, que supone es inteligente y que puede hacer esas conexiones, y cada uno podrá hacer las suyas, ¿no? Pero claro, lo has expresado de una manera muy ordenada, muy estructurada, y yo lo que te quería preguntar es hasta qué punto, cuando empezaste a escribir, esto lo tenías ya diseñado,
o hasta qué punto has ido creciendo, o cuál ha sido, bueno, para que nos cuentes el proceso, digamos, de escritura y cómo el propio proceso de escribir ha ido transformando la propia novela y qué elementos han ido entrando allí y todo esto, ¿no? Y luego también, bueno, hasta qué punto, cuáles son tus propios silencios, si es que los hay. La forma de la novela cambiaba continuamente durante 4 años y digamos la célula de inicio era la cuestión que he mencionado antes, eso del conflicto entre una hija y su padre que no tiene solución por el tema, por el contenido del conflicto y por las calidades características de las personas. Y empecé con un cuento, con una short story de unos 15 páginas que ya contenía la final del libro como está ahora, y con esto me presenté a un taller y me aceptaron y me di cuenta que era un tema que daba para una novela y que me quería ocupar de esto más a profundidad. Y entonces me puse en contacto con la DMH, empecé a investigar, leí libros, fui a los archivos y había, como he dicho antes, había estas fases de investigación que se intercambiaron con fases de escritura, y lo tenía claro desde el principio que no lo iba a contar de una manera cronológica. Y hay una novela americana sobre el 11 de septiembre de un autor que se llama Colum McCann, y es una novela que está ambientado en un día en los años 70 cuando un artista va en una cuerda entre los 2 torres del World Trade Center, y solo en el último capítulo el autor te da a entender a través de un personaje que esto es su novela sobre el 11 de septiembre, sobre algo que ha desaparecido, la huella que queda allí. Y él también lo cuenta a través de los personajes, de 8 o 9 personajes, que poquito a poco el lector se va enterando de qué relación tienen estas personas. Esto me ha influido mucho, lo tenía claro desde el principio que iba a ser una novela en fragmentos, con saltos temporales, y ha habido agencias o editoriales que lo han rechazado por lo complejo que es. Y he ido experimentando también con capítulos más largos, capítulos más cortos, me quedo más tiempo con un personaje o cambio la perspectiva más rápidamente. Y claro, cada cambio que hago conlleva cambios en otros capítulos que tengo que hacer. Y yo tenía documentos Excel con resúmenes de cada capítulo que iba cambiando, también en papelitos. Me lo he trabajado mucho, y supongo que ahora, en retrospectiva, supongo que el proceso de estructura ha sido igual de largo que el proceso de escritura y de investigación, que ha sido un experimento, y estoy muy, muy contenta y muy agradecida de haber encontrado un editor que me apoyaba en esto. Y también influyó él un poco en la historia de Francisco, que me lo pidió como una cuestión, un ejercicio de justicia poética, de contar también la historia de Francisco y no solo la historia de Antonio. Así que hacia el final del proceso de escritura he añadido unos 60-70 páginas sobre la guerra en Rusia. Y eso, y mis propios silencios seguro que los hay, y el silencio como tema me atrae, no lo puedo explicar del todo, pero es algo que
que me atrae como tema literario, y en la nueva novela tengo un personaje principal que ha perdido el lenguaje y que vuelve a su pueblo natal con problemas de salud muy graves y afásica, y en esta situación de impedimento empieza a investigar en su propia biografía, porque ha crecido como hija ilegítima con los abuelos y no sabe quién es su padre, y poquito a poco va descubriendo las historias típicas de los pueblos, que más o menos todos saben lo que ha pasado allí, pero nadie lo dice. Y mis propios silencios tampoco los quiero investigar del todo, porque son también una fuente de creación. Este arcanum que hay ahí, algo que no entiendes del todo, pero que te empuja hacia ciertas direcciones o ciertos temas, así que sigo en esta línea. Ahora se trata de una tensión que genera una señora, no una joven de 20 años, sino una mujer muy mayor, de 80 y muchos, para investigar, dar con la información sobre su propia historia frente a un pueblo entero, que es Felipa de Casillas. Felipa Peinado tiene una expresión que es bestial, que dice el pueblo criminal. El pueblo criminal es su pueblo, donde mataron los fascistas a su padre, a su abuelo, a otros 4, los consiguió sacar, después, bueno, se fue a Francia, volvió, se casó con un personaje conservador, etc. Y cuando ella había conseguido sacar a sus familiares, un día nos llama a la RMH porque dice que quiere sacar a 3 que están en 2 fosas y que no se resigna a que se dé esta situación por cosas que tú has dicho, ¿no? Como en fin, el crimen y la tierra como protagonista, ¿no? Y tú piensas que esas fosas están junto a su pueblo, a Casillas. Antes de morirse quiere sacar a 2 personajes, que son a Regino y su sobrino y al Patarrillo. No podemos sacarlos sin saber quiénes son los familiares. Bueno, ayer estuve hablando con una nieta de Regino, que prácticamente no sabía nada de su historia, en Barcelona, vive en Barcelona. Recordando lo que tú dices de los silencios y de las dificultades que tienen las familias entre sí, tiene un hermano que vive en Madrid con quien no se lleva bien y además no quieren hablar del asunto. Pero por otra parte tenemos el impulso inagotable, a pesar de sus muchos años, de Felipa, que nos está exigiendo que resolvamos nosotros el problema. Hay que resolver ese problema, tenemos que localizar a la familia, porque lo que quiere es exhumar esas personas, 3, porque le parece una circunstancia inasumible, ¿no? Supongo a todos los que estamos aquí. Bueno, pues es decir, cuento esa es una historia real, no es una novela, no sé si puede dar pie a muchas novelas, a muchas historias, pero en fin, además Paco está implicado con gente de aquí, nosotros por supuesto y otras personas que estamos incorporando a esta investigación, porque seguro que va a dar mucho de sí, pero no sé, ya te aportaremos esos datos si quieres para ver si te surge alguna idea novelada, pero en sí misma ya es tan tremenda que no nos falta casi ni novelarla, ¿no? Entonces, que como es de ayer y tiene todos los ingredientes que tú has contado, y además con una persona de 80 y muchos años que se enfrenta a su pueblo, porque no sabe, o sea, ella lo que exige es alguna explicación de por qué mataron a su familia. O sea, como no la tiene, porque no se la han dado en todos estos años, califica a su pueblo de pueblo criminal. Yo no voy a pagar nada de la exhumación de mi padre y de otros 4, yo no voy a pagar la sepultura de mi padre y otros, en total 8, que no tienen ni lápida,
La sepultura está en el cementerio, pero no le han querido poner ni lápida. Yo no voy a pagar ningún gasto de todo este pueblo porque es un pueblo criminal. Que sepas que en ello estamos y eso es tremendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Intervención? Por curiosidad solo, ¿conoces una novela alemana que se llama Mi corazón? Está en castellano, Mi corazón, Meine liebe Luise. Pues es muy interesante por eso, porque pues, se me ocurrió, porque como la tuya entreteje también la historia de Alemania y España en esos años, ¿no? Es una novela, es casi una documentación contada a partir de las cartas que se intercambiaron los abuelos de la autora, ¿no? Que es una autora desconocida, Jenny Heinemann, creo, y yo la conozco porque ha venido a presentar su libro. Y es interesante por eso, o sea, los abuelos son alemanes, pero el abuelo se vino a España en los 30, se involucró en la guerra civil, luchando al lado de los republicanos, y ha tenido el destino de muchos republicanos españoles, a pesar de que era alemán. Pasó por los campos de concentración en Francia, terminó en Mauthausen. Y bueno, es interesante por eso, ¿no? Porque tenemos ahí también otra vez ese entretejer de las dos historias de los dos países en esa época. Así que ya estaba pensando en invitaros a las dos en Alemania a hacer una lectura compartida, que sería muy interesante. Gracias por la intervención tan interesante. Como estoy en el campo de los estudios de la memoria, pues tu libro me parece que tiene un enfoque muy original sobre la memoria, ¿no? Y tengo varias preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿tú crees que en general hablas del silencio, pero tú crees que el silencio también puede transmitir algo dentro de la familia? Y segundo, ¿tú crees que, por ejemplo, las dos culturas, la alemana, que es mucho más avanzada que la española, porque en Alemania han tratado a la memoria desde pues, la posguerra, ¿no? O los años de Konrad Adenauer. ¿Tú crees que pues, los dos pueden enriquecerse mutuamente? Y que, por ejemplo, que la cultura alemana también puede aprender del desarrollo de los estudios de la memoria en España? Que tú no solo has escrito sobre el asunto, pero tienes una amplia bagaje profesional, ¿no?, en ese campo. Sí, yo creo que sí, que se puede aprender muchísimo de aquí, de las cosas positivas, como también las trabas y los problemas que existen aquí en España. Y en Alemania el tema tampoco está resuelto. La palabra alemana de la memoria histórica, que a mí personalmente no me gusta mucho, muchas veces se llama Aufarbeitung. Así se llama también la fundación que me ha dado la beca con la que estoy aquí. Y esta palabra Aufarbeitung lleva dentro un poco el sentido que se puede llegar a una final. Y yo opino que no llegas a una final, no puedes poner un punto final o una raya al tema de la memoria histórica. Y cuando ves lo que está pasando ahora en Alemania con la nueva derecha, con este nuevo partido que probablemente, posiblemente, el próximo domingo va a llegar tercero en el Parlamento alemán, que tiene un programa electoral muy parecido al programa de los nazis de los años 30 respecto a las familias, inmigración, vida social. Estamos retrocediendo en Alemania y queda mucho trabajo que hacer, trabajo educativo, y a veces me da un poco la idea de que igual mi generación, que se educaba en los años 80 y 90, hemos aprendido más de la generación que llega hoy. No lo sé, es una opinión mía, pero
no es para nada así que en Alemania tenemos resuelto estos temas. Y, por ejemplo, eso de cómo se habla, cómo se puede llegar a un grupo social que está realmente por un lado opuesto, que lo que a veces pienso yo sobre la situación en España es que hay una falta de empatía en el debate sobre lo que ha pasado, y que falta como un terreno neutro o un terreno en común donde se puede dialogar sobre lo que ha pasado en la guerra, como también ahora en Cataluña. La falta de diálogo es algo que a mí me llama mucho la atención, y sería muy interesante mirar estos procesos aquí también desde una perspectiva alemana. Y si los silencios dentro de las familias también transmiten algo, seguro que sí. Y ahí, por ejemplo, para recurrir a la novela, hay varios abrazos silenciosos, sin palabras, en esta novela que transmiten sentimientos, simpatía, amor, y que también Maite los recuerda luego como unos momentos y entiende que la persona quería decirle algo con este abrazo, porque es un abrazo muy emocional o muy fuerte. Y de hecho ella entiende y aprende muchas cosas sobre su familia sin que las cosas se pronuncien. Sí que se transporta algo, pero hechos históricos o acontecimientos históricos no se transportan a través del silencio, los tienes que hablar. Yo personalmente agradezco haber vivido con todos estos meses y haber disfrutado de ver ese proceso en parte de cómo creas, cómo vives las cosas que luego creas, porque creo que hay una forma muy distinta de escribir si vives eso a lo que luego intentas transmitir, intentas llegar. Y ha sido muy placentero. Bueno, muchas gracias. Y ahora solemos ir a comer, para el que quiera podemos continuar con la charla, y os invito a los próximos Rastros y Rostros. No sé si esos libros los tienes para venderlos, o si por ahí alguien quiere comprarlo. Sí, me quedan, y si alguien los quiera, aquí están. 20-21 de octubre, pero ya lo decimos más en concreto. ¿Y te acuerdas del título de la...? Aún no tenemos. No tenemos título. Bueno, pues ya os mandaremos el póster con el título y todo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y seguiremos. Muchas gracias.